Bienvenidos al cuarto episodio de Cuentas Claras, Negocios Sanos. En los capítulos anteriores hemos tocado temas de la mano de expertos como cooperativismo, sectores específicos del país y microempresarios. Así que si no has visto estos episodios, corre a verlos. Hoy ponemos la mirada en un sector muy importante del país, el sector agro, que alimenta a millones de personas, genera empleo, pero también atraviesa un montón de dificultades en este momento. Para este episodio nos acompaña Jorge Arévalo, vicepresidente comercial del Fondo Nacional de Garantías. Bienvenido, vice, muchas gracias por estar en este espacio. Quisiera que por favor nos pudiera contar quién es Jorge Arévalo y cuál es su rol en el Fondo Nacional de Garantías. Soy ingeniero catastral, llevo trabajando en el Fondo Nacional de Garantías 3 años. Soy casado, tengo 2 hijos, Nicolás y María Fernanda, y llevo en el sector financiero más de 30 años diseñando y articulando entidades para que podamos facilitar la inclusión financiera de no solamente los negocios de la economía popular, sino también especialmente las personas que están en las zonas urbanas y en las zonas rurales, pero que no son visibles para el sistema financiero. Ok, ya que tocamos el punto de todo el tema rural y que precisamente pues este episodio es dedicado a un sector tan especial como es el agro, solemos pensar muchas veces que cuando hablamos del sector agro estamos hablando como de producción, de alimento y demás, pero es un sector que va mucho más allá. Desde su experiencia quisiera que nos pudiera decir específicamente este sector, cómo le aporta o cómo le está aportando a la economía del país. Bueno, el sector rural y agropecuario en Colombia es muy importante. Por un lado, no solamente es el que nos garantiza esos alimentos que le llegan a las mesas de los diferentes colombianos. El sector rural colombiano casi que permite que el 80% de la comida que se consume en el país venga de nuestro propio, digamos, campesinado. Adicional a eso, digamos que ellos son una fuente fundamental no solamente de los aportes de materia prima, insumos para las cadenas agroindustriales, sino que es un sector que jalona empleo. O sea, tiene más o menos 3.4 millones de empleos todas las actividades agro, pero también es un sector que permite garantizar como esos procesos de transición entre lo que es muchos muchachos que hoy quieren ya buscar generación de ingresos y que se están trasladando a las ciudades. Pues hay muchos programas, campañas donde se están incentivando a que se queden ellos en la zona rural para que también se conviertan, que esos predios, esos territorios que pueden tener las familias de estos muchachos, pues terminen siendo por ellos aprovechadas. Entonces digamos que también es un sector que nos permitiría a futuro ser como esa parte de absorber toda esa juventud y que no sigan migrando para las zonas urbanas. Entiendo, a pesar de la gran importancia de este sector, uno de los principales problemas que hemos evidenciado es que precisamente estas personas rurales, campesinos y demás cuentan con pocas oportunidades para acceder al crédito formal. ¿Cuáles son estas barreras que estos agricultores enfrentan a la hora de poder acceder a este tipo de créditos? Digamos que Colombia hoy tiene una realidad, es que Colombia, digamos, desde cuando se empezó a hablar de la inclusión financiera y crediticia, vino empezando a sacar una serie de indicadores como de mediciones, y a partir de eso pues todas las entidades, tanto del sistema financiero como las entidades mismas cabezas de sector, a diseñar estrategias que facilitaran el impulso del acceso al sistema financiero. Cuando se empezaron a tomar estas mediciones, pues Colombia estaba, digamos, en unos niveles realmente bajos en cuanto al acceso al sistema financiero. Ya al corte del año anterior uno observa que ya tenemos unos indicadores cercanos al 96%, fácilmente nos podemos comparar con países ya desarrollados. Pero cuando miramos ese mismo indicador de cara a lo que es el acceso a crédito, seguimos teniendo unas barreras bastante amplias, donde hoy el indicador de país es del 36%, pero si miramos la zona rural es del 18%. Ahí es donde te puedo explicar cuáles son esas principales barreras. Cuando uno empieza a ver, pues el campesinado nuestro es un campesinado que está muy disperso geográficamente, es decir, una persona puede tener una parcela y tener una necesidad de crédito, pero la entidad financiera no está cerca donde está este campesino. Y también convocarlos o poderlos reunir en un mismo sitio como para que uno como entidad financiera pudiera fácilmente explicarles todas las líneas de crédito, tampoco es fácil esa movilización. Entonces hay una barrera, la dispersión. Otra es la alta informalidad. Si uno puede hablar que hay informalidad en la parte urbana, en la zona rural hay una informalidad todavía mucho más alta por bajos niveles de educación que tienen las personas de la zona rural, de pronto porque también tienen bajos
o casi que nulos medios de producción, en el sentido que siguen trabajando la tierra como lo hacían hace muchos años. Entonces no tiene unos factores de producción que permita como que mejorar la calidad de sus productos. Entonces también las entidades financieras, cuando ven que son montos de crédito, de pronto de montos muy pequeños, pero ellos poder llevar esa oferta crediticia a la zona rural, pues los costos son elevados. Entonces digamos que ahí también hay una dificultad. Lo otro es la falta de información. Entonces esa transaccionalidad propia del sector rural, no hay unas fuentes como claras o confiables que yo como entidad financiera independiente, que sea un banco, sea una fintech, sea una microfinanciera, una cooperativa, pueda recurrir a ellos a decir, es que esta persona que vive en la vereda tal del municipio tal, semestralmente vende tanta papa o vende tanta fruta, o al que le vende le paga de tal manera. Toda esa informalidad no hay donde uno poderla como obtener como en una base de datos. Entonces digamos que también esa es una barrera muy grande, no existe una fuente de información confiable que nos dé data de estas personas en la zona rural. Y el elemento donde nosotros como fondo entramos es pues, la falta de las garantías. Colombia es un país donde hay una falta de documentos que me permitan a mí como certificar que soy el dueño de un terreno. Entonces en la ruralidad mucha gente tiene tenencias o tienen de pronto predios que fueron de los abuelos porque nunca han hecho las escrituras, nunca han hecho las sucesiones. Entonces esa falta de un certificado pues hace que también para las entidades financieras sea mucho más riesgoso poder otorgar el crédito. Y que ya cuando uno empieza a identificar también cuál es la característica propia de una actividad agro y rural, pues ellos están condicionados a los climas, están condicionados a los precios de las cosechas. Entonces también eso es otro de los factores que incide que las entidades financieras de pronto tengan unas ofertas de crédito no del todo adecuadas a estas necesidades de la zona rural, pero creo que ahí es donde entra el ejercicio de nosotros. Una entidad que sumando esfuerzos y articulando a otras entidades logremos llevarles a ellos soluciones adecuadas a su realidad. En este contexto es donde las garantías del fondo empiezan como a tomar mayor relevancia, teniendo en cuenta pues todas las brechas que nos acabas de mencionar. Muchas veces un productor tiene un proyecto realmente viable, pero no lo puede llevar a cabo porque muchas entidades bancarias pues le cierran la posibilidad de poder acceder al crédito formal. ¿Qué cambia para un productor poder contar con una garantía de respaldo del Fondo Nacional de Garantías? Para el Fondo Nacional de Garantías, el agro es un sector fundamental, primero como un sector que articula, es un sector que nos permite unirnos a la gran empresa y también empieza a jalonar a todos los pequeños productores como proveedores de materia prima, de insumos. Entonces digamos que para el fondo, al ser un sector estratégico, como en el año 2025, el año anterior, se le dio mucho impulso a dar a conocer que nosotros también respaldábamos esas actividades. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se pensaba que solo respaldábamos actividades propias de las zonas urbanas. Entonces, lo primero fue empezar a hablar con las entidades financieras, explicarles de nuestro portafolio, de los beneficios de las garantías, empezar a hablar con los entes territoriales, porque al final los alcaldes, gobernadores también tienen que velar porque sus habitantes conozcan de esta oferta. Y un tema muy importante que hizo el fondo fue acercarnos mucho a los gremios productores, o sea, como decir, los gremios grandes, pequeños, pero que están en la región, que a través de sus asociados también conocieran que el fondo ofrece una alternativa de acceso al crédito y claramente las entidades financieras. Entonces digamos que nosotros lo que hicimos fue ampliar esa base de entidades financieras, nos salimos un poquito de trabajar con las tradicionales, es decir, ya las vigiladas por el sector financiero a través de la superintendencia, sino que nos fuimos un poquito más allá, especialmente a las que están ubicadas en el territorio, como las cooperativas, las fintech e incluso algunos gremios que dentro de su objeto social también financian a sus asociados. Entonces, eso lo que nos permitió fue ampliar la base de entidades financieras que podían colocar créditos para actividades agro y rurales con sus garantías. Eso nos permitió que para el año 2025 se respaldaran más de 1.5 billones a través de más de 123.000 garantías, que donde uno empieza a hacer, si yo solo hago la división de esas dos cifras, pues dan créditos promedio de 12 millones. Pero más allá de eso es la importancia que de esas 123.000 garantías, más del 95% fueron dirigidas a pequeños productores, personas que tienen ingresos bajos porque pues son muy dependientes de un monocultivo, o sea, siembran solo papa o tienen un cultivo diferente.
Y en ese segmento, como ya decía, el 95% de las garantías fueron a ese tipo de productores, donde cuando uno empieza a mirar el valor promedio que ellos recibieron a través del respaldo nuestro, fueron de 6 millones. Yo creo que ahí es donde nosotros como fondo empezamos a hacer un rol diferente, y cuando analizamos lo que llevamos corrido este año, digamos que tengo las cifras a abril, las más actualizadas, ya llevamos más de 566 mil millones respaldados en más de 44 mil garantías. Quiere decir que vamos por muy buen camino, con seguridad vamos a superarlo de hecho en el 2025, pero más allá de eso es que seguimos trabajando muy de la mano con los gremios. Hemos realizado ya encuentros en diferentes regiones del país donde convocamos a esa como agroindustria, a ese ecosistema en torno a esas principales actividades de cada región y donde los escuchamos. Lo que nosotros vamos es como fondo ver cuáles son sus necesidades, que ellos nos digan, mire, yo como gremio considero que podría aquí hacer algo diferente, y dónde entra el fondo como para facilitar ese cierre de esas dificultades de acceso. Y empezamos a bajar esa información hablando con organizaciones de campesinos, de productores, y empezar a ver cómo los acercamos a esa demanda de esos productores, a esa oferta del sistema financiero. Ok, teniendo en cuenta que pues empezamos hace relativamente poco con todo este tema del agro aquí en el Fondo Nacional de Garantías, y que pues es un sector que evoluciona constantemente, sobre todo en temas tecnológicos y demás, ¿cómo ve este sector en el futuro y cómo lo ve con el apoyo del fondo? Lo veo con mucho optimismo. ¿En qué sentido? Con eso que te comentaba hace un rato de las barreras o las dificultades de acceso, entonces que uno ve la alta dispersión de los pobladores de la zona rural, las distancias que hay dentro de los cascos urbanos y donde están ellos ubicados, la falta de información. Creo que esto se viene cubriendo de una manera importante con todos los mecanismos y canales digitales. Ya uno empieza a encontrar entidades financieras como lo que son las fintech, pero también bancos tradicionales que ya han incorporado sus canales, donde el campesino desde su propio celular puede capturar cierta información. Sí. Y eso le permite entonces a la entidad financiera empezar a montar unas datas. Incluso hay entidades financieras que les han permitido a ellos poder identificar, digamos, que si tienen afectaciones climáticas, porque pues sí, uno en las noticias escucha que no sé, hubo deslizamientos producto de la lluvia en una región, o que de pronto se presentaron fenómenos de neblina o de sequía, pero pues eso en cada territorio afecta de manera diferente. ¿O por qué? Porque de pronto el campesino ya tenía algunas medidas de mitigación naturales, no sé, tenía de pronto ciertas barreras de árboles, y eso evitó que el vendaval lo afectara como de pronto afectó a sus vecinos. Entonces el hecho que el campesino ya a través de soluciones en el celular pueda reportar si tuvo o no la afectación, o si sí llovió pero no llovió en los niveles que de pronto en otra región se dio. Entonces eso hace que también las entidades financieras empiecen a identificar hasta dónde, digamos, mi cultivo se viene desarrollando de manera correcta, porque también hemos encontrado que hay muchas entidades, no propiamente de pronto el sector financiero, pero sí entidades que prestan temas de asistencia técnica, que a través de drones toman imágenes, entonces pueden identificar si el cultivo sí se sembró, cómo va su etapa, su evolución, o si es un proyecto ganadero, pues los animales cómo están, y en torno a eso pueden identificar que lo que pide el campesino realmente lo invierte en un proyecto productivo. Digamos que ese tema de la tecnología, lo que observo es que cada vez ha acercado más al sector financiero a la demanda de estas personas. Pero pues no nos podemos solo quedar con el tema tecnológico. Entonces también se requiere tener una mejor gobernanza en cuanto a cómo tomo yo las decisiones en mis predios. Ahí es fundamental la asociatividad, es fundamental que los campesinos también logren conformar como esos ecosistemas que permitan tener unos mayores volúmenes de producción, unas mejores calidades, y al final el secreto esto es tener una venta segura. Pero nadie me va a hacer a mí un contrato de compra de mi cosecha cuando mis volúmenes son muy bajos. Entonces es necesario que se empiecen ellos a organizar, a asociar, y desde el fondo también lo que nosotros trabajamos es con otras entidades del gobierno que tienen ese rol fundamental para ver cómo podemos llevar figuras de esquemas asociativos a las diferentes zonas rurales del país, y al final uniendo toda la tecnología que acabo de comentar, esta parte de la gobernanza. Nosotros como fondo también hemos impulsado mucho los temas de educación financiera, que son aspectos fundamentales, porque cuando yo ya tengo más claro cuáles son mis necesidades, pero también cómo yo puedo tomar mejores decisiones, es cuando esa persona puede llegar a una entidad financiera y decir con mayor claridad qué es lo que necesita.
cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, el por qué necesito financiar, digamos, una máquina y por qué no es otro equipo. Entonces, esa seguridad es también lo que le permite a ellos que cuando esté con un asesor financiero, la entidad vea que es una persona que tiene claro hacia dónde va. Entonces, yo creo que todo eso nos está ayudando a que se vea como cada vez con una mayor probabilidad de éxito llegar a estas zonas rurales donde hasta hace unos años era casi que imposible pretender que iba a llegar el crédito. Sí. Vice, muy interesante todo lo que nos cuenta de este sector, sobre todo en un sector tan bonito como es el tema agro, todo el tema rural y de los campesinos. Ya para finalizar, quisiera que nos pudiera extender una invitación precisamente a todas estas personas que nos ven, que están pendientes del fondo, pero que todavía no se animan a acceder al crédito formal o que por alguna X o Y razón no han podido contar con la garantía del fondo. Pues yo lo que les diría es, lo primero que tienen es, tengan claro qué es lo que necesitan. O sea, sepan que su proyecto productivo que ellos han soñado, que se han visualizado, para poderlo llevar a cabo requieren algo. Y ese algo es comprar unos equipos, comprar una mejor semilla, tener los fertilizantes adecuados, hacer la infraestructura X, porque es que hay una diversidad. Segundo, que involucren en la medida de lo posible en sus proyectos a la unidad familiar. ¿Por qué? Porque la actividad del campo implica tener casi que permanente manos y ojos en sus proyectos, y cuando uno logra involucrar a la unidad familiar, pues hay una mayor probabilidad de éxito en el proyecto, en la cosecha, en el cuidado de los animales, y que nunca desistan. O sea, yo digo, puede sonar un poquito difícil cuando ellos han ido 2, 3, 4 veces a una entidad financiera y de pronto han recibido una respuesta del que no le puedo prestar, pero digamos que yo creo que estos digamos que medios de información que se están llevando a las personas empiezan a generar como una alternativa adicional. Entonces, si ya conocen, y como lo estamos diciendo acá, cuentan con el Fondo Nacional de Garantías como esa entidad que les ayuda a respaldar a ellos el acceso al crédito cuando no tienen una escritura, cuando no tienen un documento. Y ahí es donde ellos, si conocen del fondo y saben que nosotros lo respaldamos, pues es diferente esa conversación cuando ellos estén en una entidad financiera y en el momento que la entidad les pregunte cuál es su respaldo, pues que lo digan con claridad. Yo quiero que mi respaldo sea el Fondo Nacional de Garantías. Y si a esto le sumamos todo ese otro trabajo de articulación con las diferentes entidades del gobierno, que a nuestros productores de la zona rural les presten asistencia técnica, les presten acompañamiento, les demos más información también de precios, de costos, es donde realmente vamos a generar como un ecosistema viable, porque a veces uno dice, ¿por qué los bancos no me prestan o le prestan solo al que no necesita plata? No es tan cierto que le presten a los que no necesitan la plata, lo que pasa es que esto es una operación de riesgo. Y si en la medida que todos tengamos más información, tengamos más convencimiento de que lo que vamos a hacer sí tiene, digamos, quien me lo compra a un precio justo, va a ser mucho más sencillo que las entidades financieras le presten a nuestros campesinos. Entonces yo lo que les diría es, no desistan, o sea, persistan, infórmense cada vez más, pidan más apoyo allá en sus entidades locales, en las alcaldías, en las gobernaciones, y si ustedes ven que ya hay alguna organización en su municipio, pues traten de validar cómo hicieron ellos, y la asociatividad es muy importante. O sea, la asociatividad es lo que finalmente permite conseguir cosas que de pronto uno en la individualidad no lo hace, y ustedes son testigos de que eso se ha hecho. O sea, hoy muchas de las carreteras que están en las zonas rurales, las escuelas mismas, los acueductos rurales han sido producto del trabajo de las comunidades rurales. Entonces, creo que acá ustedes son testigos de que con la unidad se consiguen los resultados. Entonces, acá es, cuenten con el fondo y nosotros estaremos siempre aquí para apoyarlos. Perfecto, dice Jorge, muchas gracias por haber estado en este espacio. No, Camila, con mucho gusto. Llegamos al cierre de este capítulo y hoy entendimos que el sector agro va mucho más allá de un sector solamente productivo. Es un sector que genera empleo, que genera oportunidades, y con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías seguimos respaldando los sueños de miles de campesinos. Esto es Cuentas Claras, Negocios Sanos. Nos vemos en el siguiente capítulo.